Ya vamos preparándonos para comenzar con nuestra clase. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 con la ayuda del Señor. Recuerden que este es el capítulo que habíamos comenzado a estudiar el pasado miércoles cuando nos interrumpió el apagón. Así que, pero damos gracias a Dios, dimos un repaso que nos funcionó, tal vez tener una idea general de qué trata el capítulo 5. Pero entonces hoy, si el Señor lo permite, vamos a discutirlo. Recuerde que si usted tiene preguntas, dudas, comentarios sobre el capítulo que usted leyó, recuerde que la forma más efectiva para nosotros tomar esta clase es haber leído el capítulo para entonces poder tener en la mente todas estas ideas. Así que si usted tiene preguntas, dudas, comentarios sobre el capítulo, no dude, mi hermano, en traerlo, en compartirlo, porque puede ser la edificación para otro también. Recuerde que lo que yo hago es un resumen de los principios generales de cada capítulo. Así que hoy vamos a estar hablando del poder del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy. El poder del Espíritu Santo en nuestra vida diaria y especialmente en nuestra lucha contra el pecado. Así que ahí están los 5 puntos principales en los cuales se divide nuestro capítulo. Estamos en la página 47 para el que tenga su libro. Pero antes de entrar de lleno, ya yo le decía que este libro o este capítulo trata del poder del Espíritu Santo, de su asistencia, de su guía, de su compañía en nuestras vidas. Pero antes de entrar de lleno en eso, es importante que toquemos un tema que me parece relevante y que nos va a dar mucha luz sobre nuestro capítulo 5. Y es que en el capítulo 5 vamos a estar viendo las funciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y es importante que lo recordemos. ¿Cómo se manifiesta ese poder en nuestra vida? Así que eso es importante también que lo veamos. Pero antes yo quiero reflexionar brevemente con ustedes sobre este tema, donde hay mucha confusión, incluso en nuestras vidas como creyentes. Y es este tema de el bautismo del Espíritu Santo. Miren los términos que vamos a usar y vayan pensando en ellos, según la Escritura. El sello del Espíritu Santo, que implica ser sellado por el Espíritu Santo, que la Biblia nos habla de eso. La llenura del Espíritu Santo. Y el andar en el Espíritu. Y quiero que pensemos, porque pensar en estas ideas nos va a ayudar en la reflexión de nuestro tema. Si entendemos esas ideas que hay ahí, nos va a ayudar mucho a entender el capítulo 5 que tenemos delante. Piense por un momento, porque hay mucha confusión en cuanto a esas ideas o a esos términos. Y piensen, ¿es todo lo mismo? ¿Se parece? ¿Cuándo ocurre en la vida del creyente? Vaya pensando, según la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la parte práctica de andar en el Espíritu. ¿Y por qué decimos que hay mucha confusión? Piense por un momento en todas las ocasiones que escuchamos diferentes ideas en otros grupos cristianos, los hemos escuchado, que dicen, pues yo recibí al Señor hoy. ¿Hoy es qué? 15 de enero, pero mi bautismo con el Espíritu Santo es otro evento. Y el bautismo del Espíritu Santo va a ocurrir eventualmente. Y sigue mi vida, mis días pasando, pasan semanas, meses tal vez, y entonces yo tomo un día donde digo, hoy el Espíritu Santo me bautizó. Y me selló, y entonces hay otras aplicaciones de lo que es el término número 3 de la llenura del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, esto es importante que lo sepamos porque hay mucha confusión sobre este tema, de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y ante la confusión de las cosas que vemos a nuestro alrededor, lo mejor es ir a la misma Escritura, ir a la Biblia, ver qué dice la Biblia. El libro de Hechos, nosotros vemos que utiliza esos términos. El libro de Hechos, especialmente esta idea de ser del bautismo del Espíritu Santo, la llenura y ese tipo de cosas. Pero en la Biblia, cuando nosotros hacemos un resumen de las epístolas y del libro de Hechos, nos damos cuenta que estas dos cosas pasan en el mismo momento en el cual usted pasa de estar muerto espiritualmente y ahora tiene vida. Escuche bien, esto es lo más importante de definir para entender todo el capítulo 5. Usted estaba muerto un día.
no era un cristiano, estaba muerto en sus delitos y pecados, no tenía vida espiritual. Cuando Cristo viene a su vida, lo despierta, lo guía, le da una nueva vida. En ese momento, mi hermano, es que esto llega a su vida, esa etapa. El Espíritu Santo en usted está allí. El Espíritu Santo sellándolo, con la idea de que lo está separando para Dios. Y es en ese momento que usted recibe el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, eso no es simplemente un evento como ocurre en la primera etapa de la vida del cristiano, sino que esto más bien tenemos que verlo como un proceso. Si quieren, vean esto de esa manera. Esto es un evento que ocurre una sola vez. Si usted ya es cristiano, usted fue bautizado por el Espíritu Santo, usted fue sellado por el Espíritu Santo vive en usted desde que usted es un cristiano. Pero el proceso en el cual usted comienza a vivir su vida cristiana implica que ahora usted va a tener una llenura del Espíritu Santo. Y es importante porque en la Biblia, miren lo que vemos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, vemos que el Espíritu Santo capacitaba a una persona para realizar una tarea específica. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se estaba construyendo el tabernáculo, en el libro de Éxodo se nos dice que a ciertas personas el Espíritu Santo les dio una sabiduría especial para que ellos pudieran ayudar a Moisés a construir el tabernáculo. Así que miren esa función, el Espíritu Santo dando una llenura especial, dando una capacitación especial a Pablo, para que Pablo realice una tarea. De momento vas al Nuevo Testamento y ves lo mismo, dice Esteban, dice, y lleno del Espíritu Santo, y Pablo y otros, Pedro, hablaban llenos. Cuando Pedro predicaba en Hechos 4 y 5, dice que con el poder del Espíritu Santo, él lleno del Espíritu Santo, predicaba. Así que hay un poder especial del Espíritu Santo que te va a capacitar para hacer unos dones. Pero escuche bien, es el Espíritu Santo que ya está en usted, desde que usted es creyente, que entonces lo va a capacitar específicamente en lo que usted necesite, para realizar eso que Dios lo llamó. Mi hermano, eso es una gran esperanza, ¿sabes por qué, Jorge? Porque si Dios te mandó algo, si Dios te dio un llamado, significa que el Espíritu Santo que está en ti te va a dar el poder para tú realizarlo. Y que no hay que esperar de un poder especial que venga aparte. No, mi hermano, Dios te llama y te da la herramienta. Y el Espíritu Santo que está en ti te va a capacitar y te va a dar ese poder. Pero cuando hablamos específicamente de la llenura del Espíritu Santo, decimos que eso es un proceso que se cultiva. Yo quiero que veamos el libro de Efesios. Me acompañen en Efesios capítulo 5. Y vea conmigo lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Efesios acerca de este tema. Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Alguien que lo pueda leer? Efesios 5, 18. Sí, hermano. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero lo que está diciendo Pablo, no se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ese texto es muy importante para entender el capítulo 5, de cómo funciona el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí. Una versión que dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Así es. Entonces noten que el autor, Pablo, lo que está haciendo es comparando la influencia del vino. Cuando tú te emborrachas, ¿qué hace el alcohol? ¿Qué hace el vino? ¿Domina qué? Te controla. ¿Qué domina de ti? Tu mente, tu corazón, tus acciones, tu voluntad. Tu literal, tu físico, tus emociones y tu físico. Manda él. Entonces, noten que él está comparando. Le está diciendo, oye, si hay alguien que va a controlar tu vida, que sea el Espíritu Santo. Que así como hay una persona que se emborrachó con alcohol, con vino, y de momento tú lo ves y él está siendo influenciado como una marioneta, literalmente, controlado por el alcohol. Oye, pero que cuando te miren a ti, cuando me miren a mí, nosotros estemos influenciados, guiados, llenos, controlados por el Espíritu Santo. Que si hay algo que nos va a controlar, sea ¿qué? Sea el Espíritu Santo. Esa es la idea de Pablo aquí en Efesios capítulo 5. Hay un pastor, Martin Lloyd-Jones, que escribió todo un libro sobre Efesios capítulo 5,
y capítulo 6. De hecho, este libro completo es solo hablando de Efesios 5:18 al 6:9. Una serie de predicaciones que él hizo sobre este tema. Y me gustó mucho la reflexión que él hace sobre ese verso para hablar de lo que implica eso de ser lleno del Espíritu Santo. Y él dice que ser lleno del Espíritu Santo implica que el Espíritu Santo nos va a guiar a orar, nos va a guiar a leer la Biblia, como veremos en el capítulo de hoy, nos va a guiar hacia una vida piadosa. Y le dice, ser controlados por el Espíritu Santo es que la próxima vez que tú sientas ganas de orar, tú ores. Miren, si nosotros somos sinceros delante de Dios, piense por un momento, hay veces que tú mismo has negado eso. Que por ejemplo, yo sentí un deseo de orar por algo, a mí me ha pasado tanto, de que Dios me pone a orar. Mi hermano, Dios me pone a orar por algo. A veces por ti, o sea, por alguno de ustedes. A veces por una situación específica. Y yo sé que a usted le pasa a usted también. Dios lo pone a orar por algo específico. Pero hay veces que usted, sí, y siguió fregando. O sí, y siguió comiendo. O sí, y siguió haciendo lo que estaba haciendo y se le olvidó. O que el Espíritu Santo no le ha pasado. A mí me ha pasado que de momento me da un deseo de leer la Biblia. ¿De dónde salió? Yo no lo tenía 30 segundos antes. Un deseo, pero mi hermano, una cosa increíble. Es como decía Jeremías, que él sentía algo en los huesos, por dentro. Sí, lo quemaba. Él tenía que hacer algo. Así que es el Espíritu Santo. Y aquí en este librito, Martin Lloyd-Jones nos dice, ¿sabes qué? Ser llenos del Espíritu Santo implica que cuando tú sientas esa guía, que es Él, mi hermano, escuche, la carne no te va a guiar nunca a leer la Biblia. ¿Cómo sabemos que siempre es el Espíritu Santo? Obvio, la carne nunca te va a llevar a leer la Biblia. Nunca te va a llevar a orar. O sea, tu propio pecado, tu propia carne, lo que te va a llevar es a alejarte de eso. Tu propia carne es la que te va a poner en la mente. Ay, qué cansado estoy para leer la Biblia hoy, Jorge. O qué cansado estoy hoy para orar. Hoy no voy a orar, oro mañana. O qué cansado estoy hoy para ir a la iglesia. Yo voy a ir la otra semana. Cualquier práctica que sea una práctica piadosa, una práctica que me lleve a crecer como creyente, si de momento yo no siento ganas de hacerlo, un obstáculo es la carne, es esa lucha contra el pecado que está en nosotros. Pero si al contrario, yo siento un deseo grande este domingo de ir a la iglesia, mi hermano, no lo dude, es el Espíritu Santo que lo está guiando a usted. Yo siento un deseo grande hoy por leer la Biblia, es el Espíritu Santo. Yo siento un deseo grande por orar, es el Espíritu Santo. Yo siento un deseo grande, yo hablaba con Jorge estos días, de a veces uno enviar un mensaje a otra persona, un versículo, y de momento esa persona decirnos después, oye, esa era la respuesta que yo estaba buscando. Y Dios me guió. Yo sentí que el Señor me guió a enviarle un versículo de la palabra a hermano Ramón. Eso fue el Señor. Entonces, Martin Lloyd-Jones, este autor, nos está diciendo, oye, piense por un momento, ser lleno del Espíritu Santo significa ser influenciado, ser guiado, ser dominados por Él, y significa dejarte llevar a donde Él te esté guiando. No negar eso. No negar ese deseo, esa inclinación, porque el Espíritu Santo tiene una encomienda en tu vida, mi hermano, y es hacerte más como Cristo. Es en proceso de santificación. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Está moldeando, está buscando la manera de que tú seas más corregido a imagen de Cristo. Así que ser llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es un proceso que se cultiva. Mi hermano, eso usted no lo compra en Walmart, eso usted no lo gana, escuche bien, solamente por decir que vino a la iglesia un domingo a la semana. Eso es algo que se cultiva todos los días. Todos los días yo voy cultivando eso, esa llenura del Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué? Y de hecho lo dice el autor aquí, al final, en este capítulo que él dedica a eso. Llega un momento donde él dice, ser lleno del Espíritu Santo significa que el fruto del Espíritu será manifestado en nosotros. Ese fruto del Espíritu de Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, donde quiera que el Espíritu está en control, sus frutos son evidentes y obvios. O sea, donde quiera que haya alguien lleno del Espíritu Santo, tú vas a ver a esa persona llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Llega a ser evidente.
nuestra conducta en la iglesia, nuestra conducta con el prójimo, con los esposos, con las esposas, con los padres, los hijos, los jefes, los empleados. Todo eso va a ser demostrado que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué me llama la atención de Hechos capítulo 6? En Hechos capítulo 6, cuando usted comienza a leer esa narrativa, los primeros versos, se da cuenta que había un problema en la iglesia primitiva. ¿Alguien recuerda cuál era? Uno de los primeros problemas que surgió en la iglesia. El servir. Porque la iglesia seguía creciendo. Así que había que atender a las viudas y ayudar a los pobres y todo eso. Así que usted recuerda lo que ocurre. Los apóstoles dijeron, oye, nosotros nos tenemos que dedicar específicamente a la oración y a la predicación. Vamos a llamar a unos servidores. ¿Y qué hacen? Convocan a la iglesia para buscar ¿qué? ¿Qué características? Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Ahí está. Y de buen testimonio. Llenos de sabiduría del Espíritu Santo y de buen testimonio. Así es. ¿No tiene algo? ¿Quién los iba a buscar? ¿Fue que tiraron una ruleta y era un vente tú? El que quiera, venga aquí. No. La iglesia, ¿sabes qué hizo? Buscó entre los suyos, identificó uno que esa llenura del Espíritu Santo, mira, se le salía por los poros. Era evidente. Mira, hermano, ¿y por qué traigo esto a colación? ¿Sabe por qué? Porque piensen algo. Esta gente, a la iglesia de primitiva, se le hizo fácil ver esas características en la vida de los suyos. Dijo, oye, Esteban, tráemelo para acá. Esteban está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabe? Oye, mira cómo él vive, cómo habla, cómo ora, cómo está comprometido con las cosas de Dios. El amor, gozo, paz, paciencia. Cómo eso es evidente en su vida, no es forzado. Mi hermano, ser lleno del Espíritu Santo se nota. Y en la iglesia primitiva pudo identificar unas personas específicas para entonces ser esos líderes que se necesitaban. Si usted sigue leyendo Efesios 5, después que dice, no se embriaguen con vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo, después te dice, por ahí hasta el próximo capítulo, habla de las relaciones de las esposas con los esposos. Habla de las relaciones de los padres con los hijos, de los hijos con los padres. Habla de las relaciones de los jefes con los empleados. Todo tipo de relaciones. Pero noten que todo comienza en el verso 18. Yo no puedo ser el esposo eficiente, líder de mi hogar, que ama a su esposa como Cristo amó a su esposa. El líder sacrificial. Yo no puedo hacer eso sin el verso 18. Sin estar lleno del Espíritu Santo. Noten que todo comienza ahí. Yo necesito estar lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para yo ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Y si sigue leyendo, le habla a las esposas. Tú no puedes ser la esposa bíblica que ama al Señor, que ama a su esposo, que ama a sus hijos, sin estar lleno del Espíritu Santo. No podemos cumplir ninguna de esas tareas, mis hermanos, si la llenura del Espíritu Santo no está en nosotros. Así que vamos entonces a hablar ahora de esa última parte, que es un derivado del anterior, que significa andar en el Espíritu. Y para eso yo les animaba la semana pasada a pensar, a meditar en esa idea que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, cuando nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo eso se ve en la práctica? Esa era la pregunta que teníamos de tarea. Y que yo sé que las personas que están aquí me están mirando, todos están muy deseosos de compartir su respuesta. Pero esa era la pregunta que teníamos hoy para pensar. Esa idea, ¿qué significa en la práctica? ¿Qué significa eso? Porque vuelvo y repito, hay mucha confusión allá afuera. Hay confusión de, oye, tú estás lleno del Espíritu Santo, pero es que yo no te voy brincando domingo, ni saltando, ni en el techo volando. No estás lleno del Espíritu Santo. Entonces usamos unas categorías foráneas a la Biblia. Unas categorías que no están ahí. Oye, Walter, tú no estás lleno del Espíritu Santo porque en la alabanza yo no te veo por ahí haciendo expresiones físicas que muestran que tú estás lleno del Espíritu Santo. Entonces todo lo ponemos ahí en una cajita, una categoría. ¿Sabes que en la Biblia no vas a encontrar esa categoría? Esa categoría que dice, ¿sabes que esa persona fue bautizada por el Espíritu Santo y por eso brinca y salta? No, en la Biblia sabes que vas a encontrar esto. Una persona está llena del Espíritu Santo, ¿cómo? No porque brinque y salta, porque está llena de amor, gracia, paz, bondad, fe, mansedumbre, todos los frutos.
Porque Cristo se está formando en su vida. Eso es una persona llena del Espíritu Santo. Porque es evidente. Es una persona que el Espíritu Santo lo está controlando. Está controlando su hablar, su lengua. Está controlando su vida, cómo camina, cómo vive. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Así que piense por un momento, no se trata meramente de unas manifestaciones externas, como a veces ponemos esa categoría. Ser lleno del Espíritu Santo, andate en el Espíritu Santo, significa mucho más. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Era la pregunta que teníamos como de reflexión para entrar a nuestro capítulo 5. Quiero escuchar a alguno de ustedes, piensen por un momento. ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Qué podríamos decir? A la luz de lo que hemos visto ya hoy. Una persona que anda en el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, refleja piedad. Muy bien. ¿Qué más? Hay una serie de verbos, por ejemplo, actitudes, reacciones y decisiones ¿Sí? que enseñan quién es el que conforma mi vida. Así es. Por ejemplo, en el caso mío particular, que estamos pasando por un huracán espiritual en la casa del veterano, pues la gente se fija mucho en lo que... ¿Cómo reacciona? Claro. Sí. Y de hecho, Pablo, ora tú. Sí. Se acercan a uno Claro. para que oremos en grupo y Así pues, eso es el Señor, eso no lo hace uno. Así es. La gloria es para el Señor. Amén. Así es. ¿Qué más? Ayudar a las personas sin interés. Sí. Me va a llevar a amar a mi prójimo de una manera que no es normal. Bueno, era normal el amor que tuvo el buen samaritano. ¿Te acuerdas del buen samaritano que fue y cuidó a esta persona? No, eso no es normal. Por eso esa historia es tan impactante. Eso es anormal. No, es que eso no es humano. Esa idea de ir a buscar a esta persona que ni lo conocía. Eran enemigos. Él se iba a buscar un problema, montarlo en su caballito, en su burrito, no sabemos, llevarlo al hospital, pagar más dinero para que lo cuiden y después decir, no, yo vengo después. Para que entonces lo sigan ayudando. Si gastan más con él, si gastan más aceite, esa era una medicina, más vino, lo que sea, yo te ayudo. Yo lo voy a pagar. No, eso no es normal, ese amor no es normal. Por eso es un amor que sorprende. Bueno, el amor de Cristo contigo es normal. No lo es, para nada. Ese amor de Cristo que te busca. No, que te busca, que te encuentra. Mira, escóndete como Jonás. O trata de esconderte como Jonás. No. Tú puedes huir del amor de Dios. Bueno, pregúntale, ve a la historia de Oseas. A mí me encanta esa historia. En la historia de Oseas, que Oseas está representando al pueblo, Dios le dice literalmente, mira, tú puedes huir, sigue huyendo, pero es que mi amor te va a encontrar. Es un amor increíble. No es normal. Entonces, cuando una persona está teniendo ese tipo de amor con otro, eso no es normal. En el trabajo lo notan. Cuando una persona tiene cierta pasión, tiene la paz de Dios, el gozo en medio de las circunstancias. Hermanos, son frutos que se van cultivando en nuestra vida. Así que andar en el Espíritu es evidente a todas las personas que están a nuestro alrededor, y andar en el Espíritu implica vivir una vida piadosa, una vida dominada, influenciada, guiada por el Espíritu Santo. Y ya hemos dicho que el Espíritu Santo solamente te va a guiar a cosas que agraden al Señor. Nunca yo podré decir, el Espíritu Santo me está guiando a esto, si es algo que me va a apartar del Señor, de mi amor por Él, o de mi deseo de servirle. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo está haciendo eso. Claro. Es el Espíritu Santo, lo vamos a ver hoy, que nos redarguye. El Espíritu Santo que ala la soga. Oye, usted da gracias a Dios hoy por eso. Porque el Espíritu Santo de Dios está en usted. Nos frena. Y hace eso. Es el que nos guía, lo vamos a ver hoy. Nos guía, nos enseña la palabra, nos trae el corazón la palabra, nos frena cuando hay que hacerlo, nos corrige y muchas otras cosas más que veremos en el día de hoy. Así que con eso en la mente, vaya conmigo allá al capítulo 5, página 47. Y si usted leyó el libro, se dará cuenta, el capítulo, que el autor comienza a hablar de que muchas veces nosotros, ahí está en el segundo párrafo, nos encontramos luchando con el pecado, con cualquier pecado. Y nos preguntamos si el Evangelio es capaz de ayudarnos a contrarrestar el poder del pecado en nuestras vidas. Después el autor dice, dudamos de si alguna vez veremos el progreso mientras tratamos de hacer morir alguno de los patrones pecaminosos en nuestra vida. ¿Usted se ha encontrado allí? Yo me he encontrado allí. Dudamos. Miren, ¿sabes de qué dudamos?
Tienen que leer el libro de John Bunyan, no El Progreso Peregrino. Este es otro que lo voy a decir. Este libro se llama Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores. Es su autobiografía. Él escribió una autobiografía. Y cuando tú estás leyendo la historia de cómo él se convirtió, es increíble por las luchas que él tenía, que son las tuyas y las mías. Y yo recuerdo que para el seminario en un momento dado, yo tuve que hacer una reseña de ese libro y comentamos los estudiantes en una ocasión y decíamos, oye, yo estaba pensando, oye, yo habré hecho esto mal, porque yo leí el libro y como que yo no encontraba cuándo rayos fue que se convirtió John Bunyan. Porque no estaba como clarito, como que dijeran, mira, pues yo era un pecador y yo me crié fuera de la iglesia y un día me convertí y ya, amén. El 5 de enero de 1800 tal. Bueno, en 1600 tal, que era su vida, cuando él vivió, ¿no? Siglo XVII. No, en realidad es una lucha que se acerca más a la lucha tuya y mía. Que tú crees que él se convirtió, que tú crees que él está todo bien o que su vida está estable espiritualmente y de momento leías 2 o 3 páginas y él mismo se da cuenta que su vida estaba un caos. O que estaba dudando de su salvación. Y fue interesante, yo recuerdo la dinámica de esa clase, porque toda la clase fue, oye, ¿cómo fue la conversión en la vida de John Bunyan? Y reflexionamos cada uno de los estudiantes de que en nuestra vida muchas veces fue así, o es así todavía. Que luchamos, y como dice en la página 47, empezamos a dudar. Y dudamos de 2 cosas. Soy salvo, y también ¿sabes de qué dudamos? Ahí lo dice, si hay progreso. Dudamos de, oye, yo estoy creciendo. ¿Yo puedo pelear con este pecado o este pecado me va a vencer a mí? Yo puedo pelear contra el afán, porque estoy bien afanado, o el afán me va a vencer a mí. Yo puedo pelear contra este pecado de la mentira, porque estoy mintiendo demasiado, o ese pecado me va a dominar a mí. Entonces, el autor dice, llega un momento donde nos encontramos ahí, y por eso el capítulo 5 se llama El Poder del Espíritu Santo. La buena noticia de que el Espíritu Santo que está en ti es el que te va a ayudar en ese momento, mi hermano. En ese momento es el que te va a sostener, en ese momento que te va a dar vida, porque ¿sabes lo que hace el Espíritu Santo? Dar vida. Y entonces cuando estamos viendo esta idea de que dudamos muchas veces, de que nos cuestionamos si podremos algún día luchar contra los pecados, luchar contra el afán, luchar contra todas estas cargas, tenemos la respuesta del Señor diciéndonos sí. Bueno, ¿sabes cuál es la respuesta que viene a mi mente? ¿Y cuál es la respuesta que trae el Señor? Y lo veremos ahorita en Juan. Yo no los dejaré huérfanos. Mi hermano, si usted se ha sorprendido con la gracia del Señor, por todo lo que le ha hecho Cristo, salvándolo, siga sorprendiéndose por eso. Nunca deje de sorprenderse por esas palabras cuando Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. ¿Usted sabe por qué? Porque Él está diciendo, yo no los dejaré huérfanos porque yo sé que cuando yo me vaya, la lucha de ustedes contra el pecado, imagínense, es conmigo. Miren, Jesús está hablando con tus discípulos. Y era estando con Él. Y Pedro fallaba. Y Juan fallaba. Y caían y tenían luchas con su pecado. Sí, estando con Él allí. Así que Jesús sabía eso. Y Jesús le dice, yo no los dejaré huérfanos. Yo les enviaré que el Consolador. Yo les enviaré el Espíritu Santo. Mi hermano, eso es gracia de Dios. De que Él no nos haya dejado huérfanos. De que Él nos haya enviado el Espíritu Santo. Miren esto. Dios podía haber dicho, ¿sabes qué, Walter? Mira, este es el estándar, la medida del varón perfecto. Hasta ahí tienes que llegar. Tú estás aquí abajo. Bueno, infinitamente por ahí para abajo. si vamos a ponerlo en realidad. Tú estás allá. Este es el estándar. Tienes que llegar ahí. Y Dios te diga, Jesús, tienes que llegar allí. Resuelve. Inténtalo. Trátalo. Allá tú, este es el estándar, pero eres tú quien tiene que hacerlo. Eres tú quien de su propia voluntad y poder y sabiduría busca la manera de llegar allí. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Quién llegaría? Ninguno. Lucha todo lo que tú quieras, trata todo lo que tú quieras, ora todo lo que tú quieras, nunca llegaremos ahí. Pero miren esta gracia de Dios que nos dice, la medida del varón perfecto. Tú estás allá abajo. Yo no te dejaré huérfano. Te voy a enviar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es un coach que está detrás de tu orejita diciéndote, Jorge, sigue corriendo, dale que estás llegando, dale que lo vas a hacer bien. No, el Espíritu Santo es Dios dentro de ti. Eso es increíble, mi hermano. Dios en nosotros. De hecho, usted sabe que la gran confusión con el Espíritu Santo es que la fuerza de Star Wars. ¿Usted sabe qué es la fuerza de Star Wars?
la fuerza que acompaña todo y que lo guía todo y que lo sustenta todo. Y pensamos el Espíritu Santo como la fuerza, como una energía. No, mi hermano. El Espíritu Santo, de hecho, estaba leyendo hace un tiempo atrás un autor, un libro, que decía, y tiene mucha razón el autor, decía, el Espíritu Santo es el miembro más descuidado de la Trinidad. Teológicamente, en términos de cuánto lo estudiamos y cuánto sabemos de Él. Oye, y es importante a su vida porque Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo les enviaré el Espíritu Santo y es el que está en nosotros hoy. Su Espíritu Santo, vuelvo y repito, eso es increíble, mi hermano. No es que el Espíritu Santo anda detrás de ti, chihichihai, animándote. No, es que Él está dentro de ti. Oye, sería bien diferente. Imagínate, usted sabe quién es Usain Bolt, corredor más rápido del mundo. Imagínate que él tiene que, de hecho ya lo tiene que hacer, entrenar a una nueva generación, quizás lo está haciendo ya, una nueva generación de corredores. Piensa si es diferente esto. Sería muy diferente que Usain Bolt esté entrenando a un jovencito, muy jovencito, para que sea el próximo mejor atleta en las carreras que hacía Usain Bolt. Y que simplemente esté afuera diciéndole, oye, voy a ti, tienes que hacer esto, tienes que correr de esta manera, este es el entrenamiento, esta es la comida que debes comer. Imagínate que lo acompañe todos los días. ¿Eso va a ser efectivo? Piensa por un momento en la vida de este joven. Claro. Pero piensa en la diferencia que sería bien marcada si Usain Bolt se pudiera meter dentro de este joven. Literalmente dentro de este joven. Y que el poder de Usain Bolt esté dentro de este joven y desde adentro sea el que lo empuje. ¿Hay una diferencia en eso? Enorme. Claro. Mi hermano, piensa en el Espíritu Santo de esa manera. El Espíritu Santo no está fuera de usted, de lejito, animándolo, empujándolo, diciéndole una cosita por aquí, el angelito y el diablito, ¿saben? Esas imágenes. No, eso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, bueno, Cristo lo dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo les enviaré el Espíritu Santo y va a hacer ciertas cosas que vamos a ver hoy. Antes de ascender a los cielos, Jesucristo dijo, vayan y sean testigos, pero como ustedes no van a poder hacerlo solos, yo les enviaré ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y Él les dará qué? ¿Qué dice? Poder. Él es el que les dará poder. Así que el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a capacitar. Mi hermano, eso es una gracia que usted debe entender y que usted debe todos los días recordar. De hecho, este librito llega un momento donde el autor, Martin Lloyd-Jones, dice, ¿sabes qué? Todos los días levántate y lo primero que di, Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está en mí y me va a ayudar y me va a capacitar hoy para hacer todo lo que tú me has mandado. Gracias porque hoy, si tu Espíritu Santo no estuviera en mí, yo no pudiera hacer las cosas espirituales. Cosas físicas sí, yo pudiera cortar el patio hoy. Pero yo pudiera hacer cosas espirituales. No, yo estoy muerto. Yo necesito su asistencia. Yo necesito su poder. Y es tan importante que recordemos eso, mi hermano, el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, capacitándonos, dándonos el poder para nosotros poder realizar las tareas espirituales. Así que tenemos que llegar al punto 1. Hugo, hay que llegar al punto 1. Miren lo que dice la página 47. En la página 47 abajo, el autor comienza a hablar de que la limpieza del poder del pecado se realiza en 2 etapas. Y esas 2 etapas... y pase la página 48, si tiene el libro, esas 2 etapas se pueden ver muy bien en Romanos capítulo 6, verso 12. Ese versículo que nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezca a sus deseos. ¿Cómo es que ocurre esa etapa de la limpieza del poder del pecado en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, cuando el Espíritu Santo viene a ti, de primera instancia, Él quita el dominio. Antes, quien dominaba en tu corazón era la carne, era el pecado. Pero el Espíritu Santo que viene a ti cuando te conviertes, ese Espíritu es ahora que quita el dominio del pecado. O sea, en otras palabras, ya el pecado no tiene dominio, no es el jefe, no es el mayordomo, no es el líder, el rey de tu corazón. Si tú estás en Cristo, hay nuevo amo,
hay nuevo Señor. ¿Ustedes no recuerdan que Cristo dijo, tú no puedes tener dos señores? Nadie puede tener dos señores. Nadie puede tener dos controladores, dos amos. No. Así que cuando viene Cristo a nuestra vida, y esas son las dos etapas, su Espíritu Santo va a quitar el dominio del pecado. Pero usted dice, oye, si eso ocurrió cuando yo me convertí, ¿por qué todavía hoy lucho contra el pecado? Porque tienes presencia de él en tu vida. Sí. Y yo también. Así es. Por la caída. Vivimos en un mundo caído y ese pecado todavía está ahí. Y lo hemos explicado antes así. Ya él no es el rey, pero ahora está como una guerrilla. De hecho, el autor, si usted leyó este capítulo, habla en esos términos. Es como una guerrilla. Está por ahí molestando. Y tienes que seguir matándolo. Tienes que seguir dominándolo. O sea, ya no es el rey, pero está buscando la manera de molestar, de escaparse, de sacar la cabeza. Tú no quieres que él esté ahí. Usted ha visto los juegos, a Mateo le encantan cuando vamos a los tokens. Los jueguitos estos de la ardillita que sale y tú tienes con un martillo estar dándole. Y sale por cualquier lado y tú no sabes por dónde va a salir. Mi hermano, así es el pecado. Literalmente así es el pecado. Y lo que tú tienes que estar haciendo es lo mismo. Ahí con el marrón. O sea, tienes que estar matando el pecado, tienes que estar luchando contra el pecado. De hecho, piensa que si tú no haces ese ejercicio, pierdes el juego. En ese contexto, usando la ilustración del juego. Y salen por ahí todas esas manifestaciones. El fondo de ese juego es evitar que esas cabecitas salgan. Usted no puede hacerlo solo, pero gracias a Dios que tenemos su Espíritu Santo, que nos da el poder para eso. Así que ese pecado o esa limpieza del poder del pecado en nuestra vida se da en dos etapas. En primer lugar, está la etapa donde Cristo viene y su Espíritu Santo en nosotros va a derribar el dominio completo del pecado. Pero de ahí en adelante, el Espíritu Santo nos está asistiendo, ayudando, guiando a luchar con ese remanente del pecado que está en nosotros todavía. Y que día a día tenemos que estar matándolo, literalmente. Tenemos que estar sacándolo, no dándoles esperanza. Pastor, Sí. si ser negativo, entiendo que no se va a ir mientras estemos en esta carta. Así es. De hecho, mire lo que dice la página 49. Alguien que me pueda leer las últimas dos oraciones, arriba, en el primer párrafo, la página 49, donde dice, algunos de los pecados son tan sutiles. Mira a ver si encuentra esa línea. Y alguien que la pueda leer. Página 49, primer párrafo. Esa oración que comienza diciendo algunos de... ¿Qué tiene? Sí. Algunos de ellos son tan sutiles y persistentes que debemos batallar contra ellos todos los días. En el caso de otros pecados, a veces sentimos que lo hemos dejado atrás, pero pocos días después nos damos cuenta de que nuevamente los queremos enfrentar. ¿Le ha pasado eso? Hace poco. Sí, claro. En nuestra lucha diaria. Y por eso son pecados respetables, pecados sutiles. Y nota que está diciendo, y vuelvo a utilizar la ilustración de los muñequitos esos que salen. Esta idea de que, mira, ¿cuándo salen? Oye, sutiles y salen todos los días. ¿Cuándo se va a manifestar ese pecado en su vida? Todos los días. De cierta manera u otra, todos los días se va a manifestar, va a buscar sacar su cabecita por ahí. Y de hecho dice, a veces pensamos que lo hemos dejado atrás y decimos, ya. Oye, cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con tu cantar victoria tú por tu propia fuerza. Si sabes que no, ya no. Ramón, ya yo no lucho con ese pecado. Ya yo no lucho con el orgullo, Ramón. Wow. Si un día yo te digo eso, Ramón, siéntame. Sepárame para allá, para la oficina. Pero es que esto es una contradicción. Un día que yo diga, o que tú digas, ya yo no lucho con el orgullo, estás manifestando el orgullo más grande que te puedes imaginar. Ya eso es un pecado que yo domine. Bueno, ahí está sacando su cabecita, en ese mismo momento. Así que hay pecados que parece que nosotros los dejamos atrás. Pocos días después nos damos cuenta de que lo tenemos al frente, nos choca y nos da duro. Y nos damos cuenta que, oye, necesitamos el Espíritu Santo. Ese pecado y los pecados, ¿sabes qué? Son realidades que están ahí en un mundo caído y todavía van a estar. Y todavía podremos ser tentados mientras estemos aquí. Pero para eso está el Espíritu Santo. Esa es la buena noticia. Tú no luchas solo. Pero hermano, la buena noticia del Evangelio es que tú no luchas solo contra el pecado. Piensa en esta noche en el pecado más grande con el cual tú estás luchando. O el más pequeño. Piensa el que ya tú creíste que venciste. Pero piensa el que hoy estás dándole duro o tratando de luchar contra ese pecado.
Mi hermano, en ambos. Qué bueno saber que hoy tiene el Espíritu Santo que te está ayudando. ¿Sabes qué? Un grito de auxilio puedes hacer esta noche y decirle, Señor, tu Espíritu Santo vive en mí, yo sé que vive en mí. Lo hemos recordado hoy en la iglesia. Ayúdame a luchar contra este pecado con tu poder. Qué gracia, vuelvo y repito, qué gracia es esa. Saber que tú no estás luchando solo, mi hermano, tú no luchas solo contra el pecado. Dios, a través de su Espíritu Santo, está dándote el poder. Así que tenemos entonces esa idea, en primer lugar, de la limpieza del poder del pecado en 2 etapas. En segundo lugar, cómo vivir en el Espíritu. Cómo entonces nosotros, en medio de la lucha diaria contra ese pecado, que a veces creemos que lo matamos y vuelve a salir por otro lado, cómo nosotros podemos vivir esa vivencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu Santo en esa lucha contra el pecado? Ahí aparece, página 49 en el medio, aparece el verso que les leí ahorita, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaceréis los malos deseos de la carne. Y escuchen la definición de él. Andar en el Espíritu significa, y esta es la pregunta que estábamos buscando hoy contestar, bueno, desde el miércoles pasado, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo, en dependencia estrecha de Él. Si hacemos eso, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Cristo lo dijo, vuelvo y repito, no puedo tener dos señores. Voy a amar a uno y aborrecer al otro. No puedo estar satisfaciendo a los dos a la vez. Así que, andar en el Espíritu, apréndase esa definición, mi hermano, muy importante. Significa vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Para los efectos es lo mismo estas dos cosas. La llenura del Espíritu Santo es cuando yo ando en el Espíritu Santo. Es la misma idea que usted ve en el texto bíblico. Así que, ¿cómo específicamente vivo en el Espíritu Santo? Mírenlo ahí, alguien que pueda leer ese párrafo de la página 49, el penúltimo párrafo, que empieza diciendo, hablando en términos prácticos, ese párrafo completo. ¿Quién lo puede leer? Página 49, sí. Hablando en términos prácticos, vivimos bajo la influencia y el control del Espíritu, cuando continuamente exponemos nuestra mente a su voluntad moral y buscamos obedecerle tal como está revelada en las Escrituras. Asimismo, vivimos en dependencia de Él a través de la oración, cuando le rogamos sin cesar que nos capacite y otorgue su poder para cumplir con su voluntad. Yo no creo que yo termine hoy, pero ayer yo le dije algo a Hugo sobre eso, ¿verdad, Hugo? Piense un momento en esto. Mire lo que nos está diciendo ese párrafo, que es importante. Porque ese párrafo está ahí solito, está como pequeñito, pero es tan importante porque te está poniendo en las manos la herramienta. Te está diciendo, tú dices, oye, ¿cómo yo vivo en el control del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo me esté controlando. ¿Cómo yo hago eso de andar en el Espíritu? Y que la influencia del Espíritu me domine. Mire, ahí te da dos cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Dos cosas. La oración es una y ¿cuál es la otra? Antes. Está ahí. Hay dos cosas que dice, si tú haces esto, te ayuda. Es la única ayuda que tienes para que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te influencie, el que te esté dominando. Está justo antes de esa oración que dice oración. ¿Y dónde está su voluntad revelada? Ahí está, ya. La Biblia y la oración. Ahí lo dice la Escritura, míralo ahí. Así que piense por un momento, son las dos herramientas que Dios me ha dado. Mi hermano, el año está empezando, anímese. Si usted quiere este año estar más lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo más de lo que hizo el año pasado, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? No es muy complicado la fórmula. Tiene que leer más la Biblia y tiene que orar más. Más de lo que lo hizo el año pasado. Pregúntate en esta noche, ¿estás comprometido a eso? Este año ya hiciste ese compromiso con Dios. Yo estoy bien animado con algunos de ustedes, incluso uno que ayer mismo, uno de los planes de lectura, porque hay diferentes planes de lectura, terminó Génesis ya. Y yo veía esa noticia y me animaba mucho. Terminó el libro completo. Es uno de los planes de lectura. Y he recibido mucho ánimo de esto, mi hermano. Escuchar, la mayoría empezó por Génesis, pero escuchar otros que no importa por dónde empezaron, pero están leyendo la Biblia y están este año más comprometidos con eso. Mi hermano, esa es la forma de estar lleno del Espíritu Santo. Usted no va a ver progreso en su vida espiritual si usted no está lleno de la palabra de Dios.
No piense que va a haber progreso espiritual en su vida si usted no está orando. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Yo quiero tener la fe de jamón. Yo quiero aprender a orar como mi hermano Pablo. Yo quiero leer la Biblia como mi hermano Jorge. Y pensamos y nos proyectamos. Pero tú sabes qué hace el hermano Jorge, el hermano Pablo. Estos son ejemplos. ¿Qué hace el hermano Ramón y qué hacen cada uno de ellos? Para usted proyectarlo y usted verlos de afuera, que son hombres de Dios, que están comprometidos con la oración, con la Biblia. ¿Sabes qué ellos hacen? Leen la Biblia y oran. Están comprometidos con eso. Usted quiere progresar espiritualmente, ver evidencia de crecimiento espiritual en su vida. Pero hermano, lea más la Biblia de lo que lo está leyendo. Ore más de lo que lo está haciendo. Son las herramientas que Dios nos ha dado para vivir bajo el dominio y la influencia del Espíritu Santo. Así es. De hecho, esa última parte que dice, vivimos en dependencia de Él a través de la oración. Y mire lo que dice al final. Cuando les rogamos sin cesar que nos capacite y nos otorgue su poder para cumplir su voluntad. Usted sabe que ayer yo estaba reunido con mis hermanos, los capellanes, Ramón y Hugo. Y cuando yo tenía esa reunión, estábamos hablando de qué estábamos leyendo de la Biblia. Y yo les comentaba que yo estoy leyendo Lucas. Yo no he podido salir de Lucas. Y les decía que llevaba una semana estudiando los capítulos 16, 17 y 18. Y específicamente me llama la atención cuando al final de este párrafo que leímos dice que esa oración tenemos que hacerla rogando sin cesar. Y yo les compartí ayer que Dios, una de las cosas que ha trabajado en mí, empezando el año, ha sido eso, a través de la palabra, a través del devocional, de mi estudio de Lucas, ha sido precisamente la necesidad que yo tengo, Dios haciéndomela ver, la necesidad que yo tengo de hacer esto, rogándole más sin cesar. ¿Sabes qué? No tengo interesante, si usted me hubiera preguntado antes de yo ser expuesto a esas enseñanzas de la Biblia de Lucas, usted me preguntaba, oye, ¿cuáles son tú crees que es la lucha más grande que enfrentas para este año? Espiritual. Puede ser que yo no te haya dicho esa. De que yo tenga que orar, pero de esta manera, que lo voy a explicar ahora. Sin cesar. Rogando, utilizando ese término, rogando al Señor, buscando a Dios de esa manera. Pero ¿sabes qué? Dios me la hizo ver a través de su palabra. Mira por qué tienes que ponerte a la palabra, porque Dios te va a través de su espíritu a mostrar cosas que tú estás ciego hoy a ella. Así que poniéndome la palabra, leyendo el libro de Lucas específicamente, comienzo a ver ciertas historias que llamaron mi atención. Estaba leyendo Lucas 17, aparece la historia de los leprosos. ¿Se acuerdan de los leprosos? Que Jesús llega a un lugar y hay ciertos leprosos que dice que cuando Jesús entró a su aldea, dice el texto, ellos se pararon de lejos. Porque obviamente los leprosos no se podían acercar a la gente. Así que sabían que Jesús iba por la calle. Imagínense la escena. Jesús va por la calle pasando, por la calle de allá. Y nosotros estamos aquí, somos unos leprosos. Lo único que podemos hacer, ¿qué? No podemos acercarnos, es gritar. Y el texto lo que dice es que alzaron la voz, literalmente, gritaron. Y comenzaron a decir, alzando su voz, Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Y eso me llamó la atención y yo lo marqué. Solamente esa idea. Solamente eso me llamaba la atención. Oye, esta gente gritó, esta gente rogó, esta gente no fue, Señor, mira, pues tú sabes, amén. ¿Tú entiendes la idea? Esta gente gritó porque necesitaban un milagro y gritaron, alzaron su voz, rogaron a Dios. Esa idea me llamó la atención. Al otro día yo sigo leyendo la Biblia, voy a Lucas 18, empezando nada más. Lucas 18, ¿usted se acuerda cómo comienza esa historia? Había una ciudad, un juez y una viuda. El juez injusto y una viuda que hacía ¿qué? Con insistencia les rogaba. Oye, ya se está repitiendo algo. Aquella gente le gritaba, sálvanos, sánanos. Ahora parece una viuda que lo que hacía era con insistencia una y otra vez. Y el juez se cansó de ella. Y le dijo, para que no sigas viniendo donde mí, mira, te voy a cumplir lo que... Y Jesús dice, mira, Dios no es como ese juez, injusto, Dios es bueno. Pero sigue insistiendo y no desmayes, sigue orando. Sigue rogando de esa misma forma. Me sorprendí cuando seguía leyendo la historia y de momento, cuando usted está leyendo Lucas 18,
vamos a ver que al final casi Jesús está acercándose a Jericó, dice el verso 35, Lucas 18, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Obviamente ese no puede ver a Jesús, es ciego. Así que él escuchó la multitud que pasaba y preguntó qué era aquello. Y le dijeron que estaba pasando Jesús. Miren lo que dice el verso 38. Entonces dio voces. El idioma original dice, empezó a gritar con toda su fuerza. Y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante, me encanta esto. Mira lo que dice. Le reprendían, verso 39. Verso 39. Le reprendían para que se callase. ¿Y qué hizo él? Miren la próxima oración. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Él clamaba mucho más. Mi hermano, ya cuando yo vi esa frase, yo dije, espera, yo me tengo que parar aquí. Dios me está hablando a mí. En mi estudio personal. Dios me está hablando a mí. Dios me está guiando a mí a que yo tengo que tener esa misma actitud que empezó con aquellos leprosos que estaban clamando, gritando. Y yo me puse a pensar, oye, ¿busco yo a Dios así? Piensa por un momento. ¿Estamos buscando a Dios de esa forma? Mi hermano, estamos viviendo un tiempo que hay que buscar a Dios de esa forma. Independientemente los tiempos, pero lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que buscar a Dios de esa forma. Entonces pregúntate, ¿estás buscando a Dios con esa ahínco, con esa pasión? Y yo me chocaba y decía, Señor, perdóname porque muchas veces yo no te estoy buscando así. Gritando. Incluso este ciego que dice que cuando la gente lo intentaba callar, dice, y él seguía insistiendo, como la viuda. Estas historias están conectadas. Yo nunca lo había visto y he leído Lucas muchas veces. Y nos muestran lo mismo, es la insistencia de alguien por encontrarse con Dios. ¿Sabes cuál fue la cherry encima del helado? Seguí leyendo, próximo capítulo. Y leí, ¿sabes lo primero que aparece en Lucas 19? La historia de Zaqueo. ¿Sabes qué hace Zaqueo? Lo mismo. ¿Por qué Zaqueo se trepa en un palo? Es porque él quiere. Sí, claro. Era bajito de estatura. Y tenía que verlo. Pero ¿por qué él hizo eso? ¿Sabes qué? Él podía decir, ¿sabes qué? Yo soy bajito, me voy para casa, yo no puedo ver a Jesús. Ese esfuerzo, treparse en un palo, eso no es insistencia. Eso no es intención. Eso no es la idea de no importa, ¿sabes qué? Yo quiero. Noten lo que estamos viendo desde los leprosos. Una intención, una repetición. Aquel lo callaban y él clamaba más. Este era chiquito, no podía, por la multitud se trepó en un palo. Así es. Aplicación. Aplicación personal. ¿Qué tú crees? Ahí está. Los amigos que bajaron al paralítico, así es, por el techo ahí. Miren la insistencia de ver a Jesús. Pero cuando yo leía esta historia, mi hermano, yo he leído Lucas muchas veces. Pero el Señor me mostró que esa historia está conectada. Y me llevó a mí, en mi estudio personal de la palabra, en mi devocional, estos días, fue la semana pasada, a decir, yo necesito, buscar a Dios con más ahínco, clamar más a Él. Buscarlo de esa forma, treparme un palo, figurativamente. Alzar la voz, rogar a Dios como rogaba esta gente. Clamar a Dios de verdad, mi hermano. Puede ser que tú no estés clamando a Dios de verdad. ¿Y usted sabe a lo que me refiero? Que usted esté orando por orar, eso es a lo que me refiero. Puede ser que usted no esté gimiendo delante de Dios pidiendo misericordia. Que uno esté, y por eso esta palabra que aparece aquí. Les rogamos sin cesar. Porque usted sabe que es un ruego. Una cosa es una petición por algo. Una cosa es un ruego. Rogar a Dios. Como ese salmo que dice, oye, creo que el 123, vamos delante de ti como los siervos, los esclavos van delante de su amo. A esperar misericordia. Vamos así, como los siervos esperan delante de la mano de su Señor. Así, rogando, esperando. Mira, sí, 123. Buscando, esperando, con esa actitud. Así que piense por un momento, mi hermano, ¿estás rogando al Señor con esa ahínco, con esa pasión? Porque aquí el autor nos dice que si nosotros vamos a depender del Espíritu Santo, hay que orar a Dios así. Y decirle, Señor, yo estoy luchando con el pecado, yo vivo en esta carne. Rogarle al Señor, como esta gente le rogaba.
Decirle, Señor, yo necesito y yo no puedo sin ti. Y yo no puedo luchar contra el pecado sin ti. Y yo no puedo hacer nada. Juan 15:5. ¿Qué tú puedes hacer sin Dios? Juan 15:5. Separado de mí, nada podemos hacer. Así que mi hermano, quiere el Señor ayudarnos, animarnos para este nuevo año. Venir con esta actitud. Buscar más al Señor. Que para que estemos llenos del Espíritu Santo y esa evidencia del Espíritu Santo, esa llenura se haga evidente, podamos estudiar más su palabra, podamos orar más. Si no lo estás haciendo, si no lo hiciste el año pasado, mi hermano, este año anímate, comienza hoy mismo a hacer eso, para que puedas ver esa llenura del Espíritu Santo en tu vida. No tenemos tiempo para más, pero el próximo miércoles, si Dios así lo permite, vamos a continuar en este punto número 3, en la página 49 abajo, donde hay un término ahí en cursiva que dice responsabilidad dependiente. ¿Qué significa eso de que dependemos del Espíritu Santo y de su poder para poder luchar contra el pecado y progresar y crecer espiritualmente? Pero ¿qué significa eso de que somos responsables nosotros de algo? ¿De qué somos responsables? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esta lucha diaria? Claro, en dependencia del Espíritu Santo. Esto me acuerda un poco a Ruth misma. Es lo mismo. Lo vamos a ver la semana que viene. Ruth puede ser un buen ejemplo de responsabilidad dependiente. ¿Tú sabes por qué? Porque Ruth fue responsable de ir a buscar las gavillas, Carlos, las gavillas. Del domingo lo voy a explicar. Las gavillas, las semillitas, el fruto que estaba en el piso. El grano. Pues ¿quién fue responsable de eso? Eso fue responsable. Ruth se movió. Ruth fue a buscar. Pero ¿sabes qué? Que ella estaba esperando, que ella le dijo a Noemí antes de salir: hallar gracia. A ver si yo hallo gracia, si Dios toca el corazón de uno de los hacendados, uno de los campesinos y me contrata o me da comida. Y tú sabes el resto de la historia. Si no, vea la que ya se subió y está ahí disponible para que usted escuche el sermón. Usted sabe el resto de la historia, la gracia sobre gracia que se le dio a Ruth. Mucho más de lo que ella esperaba o creía. Pero ella fue responsable, pero ella sabía que ella no podía hacer eso sola. Ella necesitaba la asistencia de Dios, la ayuda de Dios. Solo Dios puede hacer cosas que ella no podía hacer. Ella lo sabía. Ella se movió en fe. Ese fue el sermón. Ella se movió en fe. Era una fe que la movía, dependiendo de Dios. Eso vamos a ver qué significa la semana que viene, responsabilidad dependiente. Usted es responsable de luchar contra el pecado, de crecer, de abrir su Biblia, de orar. Pero usted depende totalmente del Espíritu Santo en esa lucha diaria para que usted pueda crecer. Así que vamos a orar para dejarlo hasta aquí y el próximo miércoles continuamos con nuestra clase. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Hoy, una vez más, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos ese consolador en nosotros? No es algo que está fuera de nosotros, no es una fuerza, una energía. Es Dios mismo. Gracias por ese privilegio que nos das, Señor. Gracias porque a través de tu poder podemos luchar contra el pecado todos los días, podemos crecer espiritualmente. Oh Señor, eso no lo podemos hacer sin leer tu palabra, sin pasar tiempo meditando en ella, sin orar a ti, sin rogar a ti, sin clamar a ti. Ayúdanos esta noche a preguntarnos si estamos clamando de la forma que hemos visto esta noche. Si estamos clamando genuinamente por tu asistencia, por tu poder, Señor, en nosotros. Ayúdanos a meditar en esta noche si estamos leyendo tu palabra como deberíamos hacerlo. Porque esa es la forma en que hoy podemos crecer, Señor. Y que tu Espíritu Santo puede guiar, dominar nuestra vida. Hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, en este nuevo año como una nueva oportunidad para comprometernos más contigo, con tu señorío, para escudriñar más tu palabra, para orar más, para ser más llenos del Espíritu Santo. Gracias te damos, Jesús, en esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.